Bien, hermanos, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente es un gusto para mí el poder estar en este tiempo. Dios mediante nos da la oportunidad nuevamente de poder enseñar su palabra y para lo cual espero que este tiempo sea de bendición para usted y a la vez también qué es lo que Dios nos va a mostrar en este tiempo de estudio y para lo cual vamos a empezar orando para poder pedir la dirección de Dios, que Dios en este tiempo nos pueda utilizar de la manera que Él quiere, que conforme a su palabra podamos enseñar. Y vamos a empezar para poder iniciar con la oración de parte de nuestro Dios. Oramos. Señor amado Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú permites en este tiempo, Padre, que el poder usarnos, el poder amoldarnos, Señor, a tu pensamiento, a tu forma de cómo actuar, cómo hablar, Señor. Te pedimos, Señor, que en este momento también que iniciamos, puedas bendecir, Señor, las vidas de las personas que en este tiempo nos están viendo, que tú me uses conforme a tu palabra y que también, Señor, cada vida pueda ser bendecida a través del mensaje del día de hoy. Te pedimos, Señor, que este tiempo seas tú el que dirijas, que estés delante de nosotros, dirija nuestros pasos, y nos encomendamos en este tiempo a tu palabra, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy queremos compartir sobre un capítulo del libro de los Salmos, siguiendo el estudio del libro de los Salmos. Esta vez vamos a estudiar el Salmos, el capítulo 23. Es bien conocido este salmo por ser un salmo mesiánico, un salmo que nos habla de aquel Salvador que hubo un día en donde murió, donde pagó la culpa que merecíamos nosotros, y desde 1000 años antes, cómo Dios reveló eso a David para que lo pueda escribir y detallar ahí paso a paso cómo fue las circunstancias externas de las personas cómo actuaron contra Jesucristo, y a la vez también ese salmo nos detalla sobre cómo fue el sentir físico y emocional de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a detallar sobre dos puntos importantes que habla sobre este capítulo del Salmos. Uno es sobre lo que es la humillación de Cristo, y el otro es cómo después de esa agonía, de ese padecimiento, de ese momento triste para nuestro Salvador, pasamos a un momento de júbilo, a un canto de júbilo, de alegría, de exaltación, de saber que tenemos un Salvador que venció al pecado, venció a la muerte. Y hoy en día nos gozamos de esa verdad. Bien, antes de dar lectura, quiero, como introducción, añadir esto. Es como una pregunta, una situación que se nos pueda presentar de repente si no es a nosotros mismos, en algún momento de repente con alguien, con alguna persona en este caso un niño que pueda pasar una situación. Primero hacemos la pregunta para cada uno, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos si fuéramos niños y una tarde salimos con nuestros padres al parque o a un centro comercial y vamos con ese deseo, con esa alegría de pasar un tiempo ameno con ellos, con la familia? Pero de pronto suele pasar que de repente nos perdemos. Nos perdemos de repente porque decidimos ver algo que nos llamó la atención, algo que de repente era muy pocas veces lo veíamos, o de repente algún amiguito o amiguita nos agradó y nos acercamos a él o a ella, y de un momento a otro volteamos la vista y no vemos a papá ni a mamá. Entonces, en ese momento, ¿cómo creen que sea el sentir de un niño al no tener al padre cerca? Si llegó con él, ¿cómo es que pasó un momento y ya no está más? Bien, esta pequeña reflexión lo hacía porque
tiene que ver mucho el día de hoy con la enseñanza de hoy. Como les hablaba, el personaje principal aquí es nuestro Salvador, Jesucristo, y para lo cual vamos a empezar a leer el Salmos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmos, capítulo 23, y el capítulo 22, y vamos a darle lectura. Son 31 versículos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Empieza con un título que dice, un grito de angustia. Bien, dice la palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, mas me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle. Descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se pararán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Bien, hermanos, como leíamos la palabra de Dios, este Salmos nos habla de muchas cosas, ¿no? de todas las circunstancias que nuestro Dios pasó, de un momento complicado a un momento de júbilo. Y vamos a empezar con la primera parte que habla exactamente del versículo 21
del 1 al 21, donde nos habla sobre este padecimiento, esta humillación, este sufrimiento de parte de nuestro Salvador, por las cosas que a continuación les voy a mencionar. Vamos también a resaltar sobre el hecho de, posteriormente, cómo lo que el rey David, como les mencionaba, 1000 años después, o 1000 años antes, él revela lo que va a suceder a nuestro Salvador Jesucristo. Y también cómo, después de lo que sucedió, aquí en el libro de los Hechos, que vamos a buscar, el libro de los Hechos, en donde Pedro menciona a David como un profeta, ¿no? Como un profeta que predecía lo que iba a acontecer 1000 años después. Esta parte vamos a buscarlo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Como Pedro complementa esta parte sobre la predicción de David como profeta en el primer discurso de Pedro, ¿no? En el día del Pentecostés. Dice la palabra de Dios así. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Dice el 31, viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Bien, aquí menciona Pedro sobre cómo David reveló esto 1000 años antes, lo que iba a padecer nuestro Salvador Jesucristo. Bien, y a la vez también David, como les mencionaba, detalla el sufrimiento de Cristo, y una de las cosas también que habla en el libro de Salmos es el primer versículo, ¿no? El primer versículo dice de la siguiente manera. Los dos primeros versículos hablan exactamente de ese sentir del padecimiento de nuestro Dios cuando está siendo, se siente solo, se siente desamparado. Bien, vamos a la lectura. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Una de las cosas que a mí me pasó, hermana, es que cuando yo leí Salmos para estudiarlo, mediante yo leía los versículos y a la vez también meditaba en la palabra de Dios, hubieron momentos en los cuales me dio un sentimiento de repente de quebrarme, de repente el de sentir ese grande amor de parte de Dios, cómo es que padeció eso. Y aquí, al escuchar estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Debe ser trágico, ¿no? Para poder saber que en este caso, este versículo, normalmente sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero en esta ocasión no le dice Padre. Es una de las cosas que me llamaba la atención, que no le dice Padre, sino le dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al parecer denotara que realmente Dios, Jesucristo, se siente así. Pero una de las cosas también que tenemos que tener en cuenta es que Dios, siendo Dios, decidió hacerse hombre, de carne y hueso, como usted y como yo, y decidió hacerse hombre, venir a la tierra y a cumplir una misión, ¿no? A cumplir una misión. Y en ese momento,
en esa situación complicada de ser arrestado, de ser ejecutado, pasar lo que en ese momento nunca ningún hombre en la humanidad había sido ejecutado de esa manera, el ser crucificado. Era de repente comprensible el hecho de saber que Dios, que Jesucristo, se expresaba de esa manera por el padecimiento físico, en ese momento físico y emocional, de saber que era un padecimiento que jamás usted se puede imaginar, un padecimiento que de repente usted y yo no resistiríamos. Pero Dios, por amor a nosotros, es que decidió mandar a su Hijo. Y como les mencionaba, ¿no? Esto de aquí, hoy en día, por ejemplo, nosotros somos conscientes que Él murió en una cruz por nosotros. Y yo estoy seguro que de repente usted, cuando pase una tribulación, un momento de angustia, de repente, más aún si usted piensa que si pasa que ese momento complicado es un momento de proceso largo, estoy seguro que de repente puede pasar por su mente, Dios no está conmigo, o Dios me ha desamparado, como dice acá, ¿no? ¿Dónde estás, Dios? Pero tenga en cuenta una cosa, hermano, que Dios en su palabra, Él dice marca bien seguro esa palabra. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero en este caso, al Jesucristo, al mencionar esta parte, cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Es porque realmente Jesucristo por ese momento fue dejado por Dios. Fue porque en ese momento Jesucristo sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que le iba a pasar. Pero, como les menciono, al expresar esto Cristo, no es que signifique que Él en su ser o en su mente esté el hecho de que fue abandonado por Dios. O de repente ya perdió la confianza en Él, o Él me dio la espalda, o mi Padre que me ama, ¿por qué me hizo esto? Recordemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son uno, son un solo Espíritu, son un solo Dios, es un solo Dios. Entonces, en este caso, al mencionar esta palabra, Jesucristo en la cruz, es una expresión de todo el dolor físico y emocional que normalmente sentiría una persona humana. Y, y él sabía muy bien lo que tenía que hacer. Él sabía lo que su padre le había mandado, lo había encomendado aquí en la tierra. Entonces, hermano o hermana, sabemos que a las 9 de la mañana fue cuando lo crucificaron a Jesús. Sabemos que este padecimiento empezó 3 horas después, como al mediodía, en donde está bien claro el sufrimiento de Jesús al saber que las personas, o en este caso los soldados que lo crucificaban, que lo clavaban, y él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? A él más sufría por la falta de corazón de la gente, por estar en pecado. Y en este caso, él recurría al Padre para expresar eso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y posterior a eso, una vez que se fue crucificado, también a uno de los ladrones que le dice, ¿no? Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice a uno de los ladrones. Y eso también tiene que ver en ese proceso cuando, después de las 3 horas de ser crucificado, dice la palabra de Dios que en Mateo 27, Mateo 27, 27:45, y dice, ¿no? Y desde la hora sexta hubo tinieblas, dice, ¿no? Dice que, como la mencionaba, dice que del mediodía en adelante, dice que comenzó cuando, siendo de día, el cielo se nubló,
el cielo se nubló y dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a una gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Textualmente es la misma frase, la misma palabra que está en el Salmos, en el capítulo que estamos estudiando, en el versículo 1, ¿no? Como nuestro Dios en ese tiempo, cuando comienza realmente ese padecimiento que expresa acá en el Salmo 22, ahí es donde realmente toda la ira de Dios, todo el pecado de nosotros era cargado en el ser de Jesucristo. Y ahí es donde Él justamente también dice, ¿no? El versículo 2, dice, Dios mío, clamo de día. Recuerden que cuando Él fue crucificado eran a las 9 de la mañana, más o menos, y era de día. Y no respondes, le dice a Dios. Y después de esas 3 horas de ser crucificado, como le mencionaba, se oscurece la tierra y él pensando, ya se hizo, estuve aquí de día y ya se hizo de noche, y dice, y de noche y no hay para mí reposo. O sea, siente que en ese tiempo no ha tenido la respuesta, no ha tenido la ayuda de parte del Padre, ¿no? Entonces es de una otra manera, es la cruel agonía de nuestro Dios. Eso es lo que nos marca estos 2 versículos sobre cómo es el padecimiento de nuestro Dios, pero como les mencionaba, les decía que esa expresión no tiene que ver exactamente con que Dios no confiaba en su Padre, o Dios había perdido esa confianza que tenía en su Padre. Recordemos que aquí en el versículo 3, él prácticamente ahí en ese momento demuestra que realmente él espera, que confía en su Padre. Por eso dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, y ahí marca, ¿no? Ahí marca y resalta cómo le va a fallar a él, cómo a él no lo va a librar, dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Él también, en ese sentido, él sabía lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel anteriormente, ¿no? Como dice, con nuestros padres, dice, ¿no? Dice que ellos confiaron, esperaron en Dios y fueron librados, ¿no? Confiaron en ti y clamaron, ¿no? Eso es lo que en este momento estaba haciendo Dios, estaba haciendo Jesucristo. Pero en este caso, la agonía de Dios tenía una razón importante, que al final, como menciona acá también en el versículo 4, habla de una liberación, habla de que después del momento cruel, del momento difícil, del momento trágico, viene la alegría, ¿no? Viene la alegría de saber que nuestro Salvador venció la muerte, pero esta vez para vivir eternamente. Entonces, eso es lo que nos resalta este capítulo del Salmos, y como les mencionaba, ¿no? Como les mencionaba, en esos primeros versículos no está desconfiando nuestro Salvador a su Padre, ni reprochando, ni reclamando nada. Simplemente expresa el sufrimiento físico que padece, ¿no? Y la ausencia, ¿no? Porque recuerden que había multitudes que a él le seguían. Recuerden que tenían también sus discípulos, y también tenía a su Padre, al Todopoderoso, que estaba con él. Pero en ese momento en donde, después de esas 3 horas de estar en la cruz, es donde realmente, pero está solo, donde toda la ira, todo nuestro pecado, toda esa carga esa culpa, él
la, la sufrió. Él pagó, su ser, su vida tuvo que ser entregada para poder hacer a lo que vino, ¿no? Dar la vida por la humanidad. Bien, otra de las cosas que vemos aquí en estos pasajes es sobre el hecho del versículo 6, ¿no? El versículo 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele a él, sálvele, puesto que en él se complacía. Lo que son las murmuraciones, ¿no? El hecho de también en ese proceso de la crucifixión, el saber que había gente que se burlaba, había gente que lo ha escupido, había gente bueno, los soldados que lo masacraron, lo azotaron, lo golpearon, lo humillaron, todo lo que pasó, ¿no? Y a causa de todas esas cosas, también cabe recabar que de tanto maltrato, dice que hubieron partes de su cuerpo en donde las heridas estaban expuestas. Su cara también, igualito, también quedó desfigurado, ¿no? Aquí sobre esa mención del azotamiento, de la maldad por parte de los hombres, vamos a buscar un versículo en el libro de Isaías, que también es un libro profético, Isaías 53, en donde detalla, ¿no? sobre bien, esa parte sobre el maltrato, sobre la desfiguración, está en el capítulo. Vamos a leer lo que es los 3 versículos del libro de Isaías 52, del 13 al 15. Dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, dice. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Y dice, ¿no? Dice: así asombrará él a muchas naciones, a los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído. Y aquí también sobre ese padecimiento también detalla en el capítulo 53, en el versículo 3, del 3 en adelante, dice, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, ¿no? Como la gente que lo siguió en ese momento le dio la espalda, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice también el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí también nos habla sobre nuestra condición, ¿no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros, ¿no? Y ahí también detalla, ¿no? Cómo él como oveja llevada al matadero, dice que no dijo nada, ¿no? Angustiado y afligido, dejando que dice sus trasquiladores, y no abrió su boca, dice, ¿no? Bien, este libro de Isaías también nos detalla parte de lo que a Jesucristo le pasó, ¿no? Bien, otro de los puntos también que dice acá el estudio del Salmo 22 es sobre el capítulo 6 que le mencionaba, el versículo 6, perdón, mas yo soy gusano, donde dice mas yo soy gusano y no hombre, dice, ¿no? Tal punto fue que, no sé si usted en algún momento de repente ha sido testigo de un accidente en el cual
ha visto en este caso a un herido, ¿no? A un herido. Yo creo que a veces como que no quisiéramos ver eso, ¿no? O qué reacción nos causaría, ¿no? Un accidente de tránsito fuerte, ¿no? Nos dice que en este sentido, a Jesucristo, viéndolo en esa situación, con las heridas expuestas, dice que causaba que la gente tenga rechazo, repulsión, y él mismo se sentía así. Y él acá mencionar que cuando dice que soy un gusano también, ¿qué nos provoca? ¿No? ¿Qué sensación nos provoca? Yo creo que es repugnancia, ¿no? Un gusano. Dice que él siente que en esa descripción del capítulo 6, menciona dice que él se sintió en esa condición, dice, él sintió caer en lo más bajo, al verse comparado, minimizado y tan indefenso como un gusano. Y también nos habla que en el lugar donde acontecieron estos sucesos, dice que hay un gusano que es originario del lugar, el cual le llaman gusano escarlata, ¿no? Que normalmente cuando lo aplastaban al gusano, dice que daba como que unos colores que servían para teñir los tejidos, lo usaban como para poder teñir los tejidos en ese entonces, ¿no? Y en este caso era comparado a lo que pasó a nuestro Dios, ¿no? Él tuvo que ser pisoteado, se sintió pisoteado a causa de toda la carga de nuestros pecados, y en ese sentido su sangre era la que nos limpiaba, la que nos purificaba y nos justificaba delante del Padre. Bien, esa es una de las cosas también que en este versículo vemos. Y vamos también sobre el punto de cuando aquí él se compara con un gusano, y vemos en los otros pasajes que sobre el rol de los enemigos, ¿no? Sobre el rol ahí vemos animales, ¿no? Animales salvajes, vemos a un león, escuchamos ahí haciendo lectura, que hay un león, que hay un búfalo, que hay también, menciona sobre perros, y todos esos comparados a un gusano la diferencia es bastante, ¿no? Todos en contra de nuestro Dios, todos en contra de Jesucristo. Bien, y refiriéndome a sobre lo que es el otro punto, sobre el tiempo complicado, lo acabamos de ver, y ahora pasamos a lo que es la parte donde es el canto de júbilo, la alegría, donde nuestro Dios, nuestro Salvador, vence a la muerte, ¿no? Vence a la muerte y es exaltado en gloria, es exaltado en honra, ¿no? En el versículo 22 menciona sobre: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, dice, ¿no? Bien, es una de las cosas que creo que es un gozo para nosotros, el también identificarnos con esos pasajes, ¿no? Por ejemplo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, dice. En medio de la congregación, vamos a alabar a aquel que nos redimió, a aquel que nos dio la salvación, glorificarle, ¿no? Glorificarle, porque Él en ningún momento a nosotros nos desamparó, Él en ningún momento a nosotros no nos escuchó, siempre Él nos escondió su rostro, dice, ¿no? En medio de la congregación, nuestras alabanzas sean para Él, ¿no? Y otra de las cosas también que termina esta parte del estudio es sobre el hecho de que dice, en el 27 dice, se acordarán y se volverán, dice, a Jehová todos los confines de la tierra, ¿no? Y en la parte también del 30 en adelante, sobre la mención de la posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la posterior generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán lo que él hizo, ¿no? Y eso es lo que se ha venido dando, ¿no? Desde que aconteció. Hay muchas generaciones en las cuales también nosotros nos incluimos,
ha llegado esto, ¿no? A esto de saber quién es Jesucristo, qué rol tuvo en la historia y de una u otra manera dice que también nuestras generaciones van a saber quién es Él. Y hoy en día, en el presente, justamente eso es lo que es Él, aquel Salvador que murió por ti, que murió por mí y murió por toda la humanidad. Una de las cosas que también yo quisiera, hermano, hermana, es que en tu aflicción, en tu momento difícil, como lo vivió nuestro Salvador Jesucristo, déjame decirte que Dios te dice que no estás solo. Déjame decirte que Dios, en su palabra, Él es fiel. Él es fiel y si tenemos dudas, que tal vez, como les mencionaba, van a haber de repente momentos de angustia que sean de un proceso largo, pero eso que no te desanime a pensar, a creer que Dios te ha dejado, te ha abandonado. No, Él en su palabra es fiel y yo te animo al hecho de saber que nosotros estamos en este tiempo, si estamos aquí anunciando esa verdad, es porque esa verdad nos hace vivir llenos de gozo, llenos de esa esperanza que Él nos dio. Y eso es lo que tú también tienes que hacer. Hoy en día, el día de hoy estás escuchando esta palabra, espero que de una otra manera medites y si puedes en casa también lo tomes lo leas con mayor tiempo, lo analices, pide oración de Dios y inclínate a Él, pídele, dile al Señor cuál es tu condición, que murió por ti, por mí. Y yo te animo que tú también puedas conocer más a Dios y también hablar y en todo momento anunciar su palabra, ¿no? Es un Dios que vive, es un Dios que de una otra manera, en todo momento, siempre, siempre, tu Creador va a estar contigo, ¿no? Entonces, es una de las cosas, hermanos, que en este tiempo de estudio, espero que esta palabra sea de bendición para ti y vamos a orar para poder terminar. Vamos a inclinar nuestros rostros, espero que este tiempo Dios te haya bendecido tu vida. Vamos a orar, hermanos. Señor, amado Dios, te damos las gracias, Señor, porque somos conscientes, Señor, que tú pones el deseo en nuestras vidas. Es nuestro deseo poder perfeccionarnos, Señor, día a día, conforme a tu imagen, conforme a tu Hijo amado, Señor. Sabemos que somos personas, somos seres, Señor, que fallamos, pero tenemos el deseo de seguir creciendo, Señor, de seguir aprendiendo, de mantener esa humildad, Señor, en cada cosa que hagamos, de mantener ese corazón sincero de querer buscarte, Señor, siempre con el propósito de poder conocerte más, de poder, lo que aprendemos, poder compartirlo. Y te pedimos que tú en este tiempo también bendigas cada vida que ha escuchado, Señor, de tu palabra, que tú puedas bendecir su hogar, puedas bendecir todo lo que tenga que ver con su entorno, y a la vez también saber que ellos puedan entender, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, que tú estás con nosotros y que tu palabra también es un recurso que nos ayuda a poder conocerte más. Que la oración también sea un medio para poder reforzar nuestra comunión y que también, Señor, en todo momento tú puedas, Señor, sustentarnos, puedas en todo momento consolarnos, en todo momento darnos esas muestras de amor que nos las das a diario, Señor, pero a veces nosotros de repente no la apreciamos como tiene que ser. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, gracias por aquel Salvador que tú enviaste, Señor, y ese es nuestro mayor regalo, Señor. Y hoy en día sabemos que gracias a ti tenemos la vida eterna y nos agradamos y nos gozamos en eso. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, fue un tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Dios mediante nos encontramos en una próxima transmisión. Dios lo bendiga. Nos volvemos a ver.